Bienvenidos a este nuevo capítulo de Líderes los domingos por Color Visión a las 9 de la mañana. Recuerden también vernos a través de las plataformas digitales de Faya Media en YouTube, en Spotify, Apple Podcasts con Orlando Jorge Villegas, con Orlando Jorge Villegas. Y recuerden que ahora estamos también en Teleuniverso Canal 29 los sábados para todo el Cibao y también evidentemente Teleuniverso es un canal nacional y también con alcance internacional. Bueno, este es un episodio que la verdad que me complace bastante. Con la persona que voy a conversar, un gran hermano de la vida, de la misma vida política, de los medios de comunicación, pero también en este momento de su vida, un eficiente funcionario y servidor público de la República Dominicana. Y por demás nos encontramos en el territorio, hoy estamos fuera de los estudios, porque vamos a hablar de sus obras, de su legado en la institución que está dirigiendo, y estamos precisamente en una de ellas. Me refiero a mi querido hermano y amigo Alberto Rodríguez. Alberto, gracias por estar con nosotros en Líderes. Gracias, Orlando, y me alegro que haya venido aquí a donde estamos, en Capotillo, uno de los sectores más emblemáticos de la capital dominicana. Y no puedo dejar de mencionarte que grabé este programa hace muchos años con tu papá. No puedo dejar de mencionarlo y me llené de emoción, tengo que aceptarlo, porque grabamos un gran programa, recuerdo, con tu viejo. Yo recuerdo. Inclusive yo creo que antes de ganar el presidente Abinader, fue así. Antes del 2020, antes de mayo, y lo recuerdo con mucho cariño. Así fue, lo recuerdo. Él siempre te tenía admiración y seguía tu carrera en los medios de comunicación. Y tú sabes que, Alberto, quiero comenzar contigo por ahí, porque aparte de hablar de tu rol en el INEFI, siempre me gusta que nuestros invitados den su contexto de su trayectoria, porque a veces la gente dice, ay, pero mira, Alberto es director de INEFI, pero eso no fue de la noche a la mañana. O sea, tú has labrado una carrera en el ámbito deportivo, tú has guayado la yuca. Y en este espacio, en Líderes, siempre nos gusta promover esos valores de la disciplina, la perseverancia, el trabajo. ¿Cómo cae Alberto Rodríguez en el mundo de los deportes? O sea, ¿qué te inspiró a ti, quizás siendo un muchacho, a decir, oye, yo me voy a dedicar de alguna manera a los deportes? Bueno, yo jugaba mucho béisbol, jugué mucho baloncesto en el colegio y en el Club Naco. Entonces eso me dio pasión por los deportes. Mi papá siempre me llevaba al estadio cuando había béisbol invernal. Yo era un enfermo con el basquetbol de la capital y decidí quedarme cerca siempre del deporte, pero nunca pensé que iba a tomar el deporte como medio profesional. A los 20 años de edad, ya hace casi 30, yo decidí dedicarme a la comunicación deportiva. Y de ahí en adelante trabajé en periódicos. En esa época no había redes. Dios me dio la oportunidad de trabajar en los principales periódicos del país, Listín Diario, periódico La Nación. Fui por muchos años columnista del periódico Hoy. Trabajé en Telecentro, trabajé en RNN, trabajé en el Canal 4, trabajé en Color Visión, donde todavía mantengo el proyecto, igual que el de ustedes. Pero la pasión mía por el deporte todavía no se me ha ido. Y es la misma que yo tenía cuando yo arranqué. También he tenido la oportunidad de transmitir béisbol de Grandes Ligas, NBA, Juegos Panamericanos, Juegos Centroamericanos, Juegos Olímpicos. Nosotros hemos hecho todo a nivel de comunicación deportiva, realmente. Yo creo que me queda poco, Serie del Caribe, Juego de Estrellas, Serie Mundial, eventos locales, comercialización de eventos, compra de derechos de eventos, junto con grupos de comunicación, de grupos económicos, que todavía lo conservo eso. Pero realmente el deporte, si tú no tienes pasión, no se logra nada. No solo en la parte ejecutiva, sino también en la parte ya de la duela, de la cancha, donde estamos nosotros haciendo este programa. También Dios me ha dado la dicha de poder haber sido gerente de equipos de baloncesto profesional, de béisbol, equipos campeones. Y yo en mi paso por el deporte, además de que uno puede decir que ha tenido logros y éxitos, lo que uno ha dejado en el camino es muchas flores, muchos amigos que te da el deporte. No solo en República Dominicana, sino también en el extranjero. Donde quiera que yo voy, me encuentro un amigo que cubrimos una serie juntos,
me encuentro un amigo que vende derecho, me encuentro un amigo que comercializa, me encuentro un amigo que es gerente de equipo. Y eso llena mucho a uno, la gente que está involucrada en eso, de verdad. Tú sabes que yo, cuando entré en contacto contigo en la televisión por primera vez, siendo un carajito, yo te recuerdo en Telecentro, y recuerdo transmitiendo los juegos de béisbol de las Grandes Ligas, que yo lo veía con mi abuelo. Mi pasión por el béisbol viene de mi abuelo específicamente, porque mi abuelo, que era un fanático, los dos, Salvador Jorge Blanco y Víctor Villegas, los dos eran grandes fanáticos del béisbol. Pero como yo vivía al lado de mi abuelo Jorge Blanco, todas las noches era religioso ver la transmisión del juego de béisbol. Y desde la era de gloria de Sammy hasta cuando los Medias Rojas ganaron en el 2004 y de ahí para adelante, yo todos esos momentos los viví con mi abuelo. Y te veíamos, incluyéndolo a él en televisión, transmitiendo los juegos. Y me llamaba la atención un joven, porque habían, o sea, parte de tus colegas eran ya adultos. Veteranos. Veteranos. Sí. ¿Cómo fue para ti entrar en el mercado de los medios de comunicación deportivo con esa quizás barrera de entrada de veteranos, gente que todavía está hasta el día de hoy transmitiendo? Sí. Y tú dices, ven acá, pero entonces tú entraste de golpe, ¿fue difícil, fue fácil? No, no fue fácil, porque en ese momento la crónica deportiva era cerrada, principalmente para llegar a las grandes transmisiones. Yo diría yo que inteligentemente o hábilmente, yo me hice amigo de esos veteranos, lo que quería era aprender de ellos. Algunos eran amigos de mi papá, como el caso de Roosevelt Comarazami, por ejemplo. Tuve la dicha de transmitir con él en el Licey, transmitir con Tomás Troncoso, que en paz descanse, una leyenda, en el Licey, y transmitir Grandes Ligas. Tú mencionaste la Serie Mundial del 2004. En el 2004, ahí me contrata el Banco Popular, que para la época eran los dueños de los derechos de Grandes Ligas y eran los dueños del Canal 37, para coordinar la transmisión de Grandes Ligas, que fue la transmisión o el año más exitoso quizás de los últimos 25 años, porque recuerda la serie de campeonato cuando los Medias Rojas vinieron de atrás contra los Yankees y después ganaron fácil la Serie Mundial contra los Cardenales. Y esa Serie Mundial tuvimos la dicha de transmitirla con toda esa gente que yo te mencioné, Ricky Novoa, Ernesto Krawinkel, Kevin Cabral, que está activo todavía. Y hemos tenido la dicha, pero no fue fácil. Yo he tenido que quemar etapas, he tenido que guayar la yuca. A mí nadie me metió y me dijo, mira, porque mi papá no tenía que ver con eso, mi mamá tampoco, mi abuelo tampoco, ni mi familia tampoco. Simplemente un tema de esfuerzo, de enfoque, de dedicación y de también saber a veces manejarte, de que cuando tú eres un joven y estás entrando en un nicho donde están los estelares, escuchar mucho, aprender de ellos y respetarlos, porque ellos tienen una vida hecha y eso es lo más importante. En esos años que fueron prácticamente entre tus inicios y también tu desarrollo en la industria de los medios de comunicación como cronista deportivo, ¿qué momento tú recuerdas que tú dices, óyeme, esta experiencia es única en la vida, tal serie mundial, o fui a tal juego de estrella, o una entrevista que te haya marcado? ¿Qué momento tú me puedes decir a mí, mira, esos son de los momentos que me dan satisfacción de haber escogido esta carrera? Bueno, yo recuerdo la primera vez que yo trabajé en el Licey, tú sabes que, repito, no había redes sociales. Trabajar en el Licey era llegar a Hollywood, porque cuando tú estabas en los supermercados y la gente escuchaba tu voz, todo el mundo veía el Licey o veía las Águilas en aquella época, hace más de 20 años. Cuando a mí me presentó el profesor Juan Novas Ramírez, que había sido mi profesor en la escuela de locución, era el locutor comercial del Licey, yo duré como un minuto sin hablar. Cuando vi el estadio lleno, desde el séptimo cielo, me emocioné tanto y me llenó tanto de emoción que me quedé sin habla. Eso fue un punto. Otro punto fue la primera vez que yo presenté los deportes en el noticiero del Canal 13 con Licey Selman y Miguel Susana. Yo tenía 22. Me quedé también un momentico y el coordinador de piso me decía, estamos en el aire, Alberto, estamos en el aire, pero yo el escenario no lo dominaba y después entonces empecé a hablar, pero me cautivó mucho estar al lado de Licey, que es una maestra, y de Miguel, que era un gran locutor ya en esa época. Me cautivaron esos puntos y también
una vez que me mandaron a entrevistar a Sosa a los entrenamientos de Arizona. Sosa en esa época era el Sosa de los jonrones de la temporada de los 60 y era muy seguido por la prensa americana y la prensa hispana. Y yo le dije que quería una entrevista con él. Y para mi sorpresa, él me dijo que sí de inmediato. Y hablamos como 15 minutos. Recuerdo que fue en Mesa, Arizona, que es un poblado que está como a media hora del centro de Arizona, y es donde practicaban los cachorros, se llamaba el complejo, el Ho-Ho Camp Park. Y pude entrevistar a Sosa, y esa entrevista la vio el país entero, inclusive hasta los programas de Freddy, en esa época pasaron la entrevista, así como también una entrevista que le hice a Manny Ramírez, que no hablaba con nadie. Y recuerdo que David Ortiz y el difunto Julio Lugo en Fort Myers me dijeron, creo que vas a tener la oportunidad de hablar con el loco, porque ellos le decían el loco a Manny Ramírez. Y entonces yo no me lo creí, y estaba toda la prensa americana esperando a Manny Ramírez en el clubhouse de los Medias Rojas, que ahora se llama JetBlue Park, allá en Fort Myers. Manny Ramírez dijo, prende el micrófono al camarógrafo, y duramos 50 minutos hablando. Hablamos de historia dominicana, hablamos de Julio Iglesias, que nos gustaba a los dos. Y esa fue otra entrevista que fue transmitida en el programa mío que yo tenía en esa época en el Canal 13, en el noticiero y en todos los programas de la programación, porque Manny Ramírez en esa época era el mejor bateador derecho del béisbol y no le gustaba hablar con la prensa. Esa ha sido la cosa que a mí me han llenado en ese ambiente. Hay muchas cosas, pero yo creo que esas 4 cosas es lo que más me ha tocado la fibra sentimental, realmente. Hablando de esos dos personajes, de Sammy y de Manny, ¿por qué tú crees que, te pongo el caso de ellos dos, pero pudiera aplicar a otros, estas glorias del béisbol, que cuando están en el terreno se vuelven en unas glorias, lo más alto que puede llegar quizá una persona en el mundo deportivo de ese deporte, y cuando terminan su carrera o en el proceso de terminarla, entran como una especie de decadencia? Y yo no hablo moral, me refiero como que no saben retirarse, no saben preparar su retiro. Cuando ya están fuera del terreno, cometen errores. ¿Por qué tú crees que eso pasa? Lo más difícil... Y voy a decir algo que es un poco crudo. Sí. Pero pasa con los dominicanos, sobre todo. Tú sabes, Orlando, que lo más difícil para un atleta de alto rendimiento, principalmente cuando logra la fama por su carrera, es abandonar el escenario. Porque ya no tiene la prensa encima, ya no sale en la televisión, no sale en las redes. Entonces, no siempre los agentes de béisbol y los agentes deportivos, que son los que le logran los contratos a los peloteros con los equipos, no siempre preparan emocionalmente al atleta para salir del ruedo. Y eso le da mucho trabajo, principalmente al atleta latinoamericano, como tú bien dices. Y esa es la verdad. Yo he tenido la oportunidad ahora de tratar de inducir a atletas de alto rendimiento, grandes, a traerlo a las escuelas, a dar charlas. Y eso lo ha conmovido, lo ha enamorado, lo ha emocionado. Pero no es fácil, como tú dices, abandonar el escenario, la fama. No están preparados. Muchos de ellos tampoco se prepararon para dejar la entrada económica grande, porque tienen grandes gastos. Y después que tú te retiras ya y no recibes, no es lo mismo. Y hay una serie de cosas ahí, de factores que siempre se han dado, y no solo en el pelotero latino, que es el que uno más consume porque uno es latino, se da también con el pelotero de los Estados Unidos, que también abrazan conductas inapropiadas y no siguen el camino. Hay otros que se dan managers, se dan coaches, se dan gerentes, se dan agentes, y la mayoría, a pesar de lo que mucha gente no cree, para ellos es un honor abandonar el béisbol, por ejemplo, e ir a transmitirlo. Ahí está el caso de John Small. Ahí está el caso de Joe Morgan en aquella época. Mira, Alex Rodríguez. Alex Rodríguez y David Ortiz. David, Pedro Martínez. Son grandes comentaristas en inglés y en español. Ahora Derek Jeter, que también entró a la ecuación. Claro, que conocen el juego, pero además de que conocen el juego, pueden comunicar, que no es fácil. Y un gran negocio también. No, le dan unos contratos. Tienen contratos multimillonarios. Es así. Tú sabes que eso te iba a decir, así como te menciono casos de personas, de atletas, en este caso de beisbolistas, que quizás no encontraron un rumbo después de su carrera, hay quienes lo han encontrado. El mismo David Ortiz, sí. Alex, yo creo que esos 4 son ejemplos. Alex, David, Pedro Martínez y Derek Jeter. ¿Qué ha hecho que estos, por ejemplo, vamos a poner el caso de Ale y David,
hayan orientado su carrera profesional después del béisbol hacia los negocios, hacia la narración? O sea, ¿qué tú crees? ¿Que lo han orientado? ¿Ellos mismos son gente proactiva para los negocios? Yo creo que Alex Rodríguez, antes de retirarse, ya estaba preparado para retirarse. Porque él era un estudioso de los negocios, sabía en lo que iba a invertir su dinero, que ganó mucho. Y Alex Rodríguez siempre se vendió como una marca. No solamente el Alex de Seattle, el Alex de los Yankees, el Alex de Texas. Él siempre entendió que era parte de un equipo, pero era una marca. Por eso recuerda que inmediatamente sus asesores abreviaron A-Rod, que era más fácil de leerlo. Y Alex Rodríguez también siempre ha estado al lado de su campus de la Universidad de Miami. Fíjate que siempre ha estado cerca, aportándole en todos los sentidos. Y en el caso de David, por su forma simpática de ser, fíjate que David se convirtió no solo en un ícono de los Medias Rojas, en una ciudad elitista, en una ciudad culta, en una ciudad donde están las mejores universidades de los Estados Unidos. Han abrazado a este hombre dominicano, Big Papi, que con su sonrisa conmovió todos los sectores ultraconservadores de la ciudad de Boston. ¿Es así? Porque Boston anteriormente no tenía esos ídolos latinos, no lo tenía. Boston en una época tuvo a un Dwight Evans, tuvo a un Roger Clemens, tuvo a un Carl Yastrzemski, pero ver dominicanos que Boston lo abrazó, una ciudad tan difícil en ese sentido, para que sean sus ídolos. Oye, Pedro Martínez se tenía que disfrazar para salir a comer en Boston, no podía, la gente se le tiraba encima. Manny Ramírez no salía, porque era difícil tú poder caminar, a ir a cenar a un restaurante famoso o no famoso en la ciudad de Boston o en el estado de Massachusetts, que no reconocieran ese tridente, porque ese tridente, ¿cuántas coronas le dio a los Medias Rojas? Y eso es cosas que te llena de orgullo al tú ser dominicano, porque uno lo vivió. Yo recuerdo Sosa en Chicago. A mí me dijo un periodista de Chicago una vez, ¿tú sabías que Sosa, después de Sammy Sosa, después de Michael Jordan, es lo más grande en deporte que ha dado Chicago, que está considerada la segunda o la tercera ciudad más importante de los Estados Unidos? Y dije yo, bueno, yo no sé si él después de Michael Jordan, porque para mí Michael Jordan es como que Dios bajó del cielo, pero el carisma de Sammy es difícil de asimilar en la ciudad de Chicago. Cuando Sammy salía con la bandera americana, el bleacher de atrás se paraba y en la tribuna del lado derecho se paraba y se quedaban 3 innings parados. Y lo que Sosa hizo las 3 temporadas de los 60 o más, es algo que todavía hoy, aunque muchos han querido borrarlo, es una huella imborrable en la historia del juego, del negocio del béisbol. ¿Cómo tú crees que se puede reivindicar Sammy Sosa? Yo, por ejemplo, yo soy fanático de él y lo expreso. Y yo te tengo una idea, cuando tú vienes a ver, hacemos juntos tú y yo, de hacer un documental de Sammy. Sí. Pero yo creo que es una figura, no sé si él debe reivindicarse o hay que reivindicarla. Por precisamente esos años de gloria del béisbol, que el béisbol se levantó a nivel de rating, a nivel comercial, a nivel de esa rivalidad de Lee Maguire que explotó en todo el mundo prácticamente. Y Sammy también fue una figura social llamativa. O sea, Sammy era un tipo que aquí tiraba una fiesta que tú sabes que eran de apaga y vámonos. Me cuenta un amigo tuyo y mío que en esa época rondaba mucho con Sammy y su hermano, con Niño. Que Sammy iba a una discoteca y había que sacarlo de una vez, porque lo que tú dices, no podían entrar. Y que confundían al hermano con él también. Sí, entonces, cuando iban a la discoteca sí. con Niño pensaban que era Sammy. Sí. Es una figura de esa naturaleza. Imagínate Sammy en la época de redes ahora, lo que fuera. Una locura. Una locura. ¿Cómo tú entiendes que a Sammy hay que reivindicarlo o él debe reivindicarse? Mira, yo entiendo que la carrera de Sosa no hay que reivindicarla. Los números están fríos, están ahí. 600 jonrones en Grandes Ligas y además el único dominicano que ha tenido contrato con 4 marcas comerciales. No voy a decir el nombre porque estamos en televisión y estamos en redes. Ningún dominicano le han dado contrato para promover marcas de consumo masivo en los Estados Unidos. Solo él y Pedro Guerrero. Creo que también Pedro Martínez. Alex Rodríguez es mitad dominicano y mitad americano. Yo creo que Sammy se alejó un poquito del béisbol. Creo que se cansó de las cámaras. Se fue con una situación en Chicago que nunca se ha dicho, que a mí me parece que fue algo trivial y los periódicos de Chicago lo quisieron poner muy grande. Pero ya él volvió. Ya volvió. El año pasado él fue al Sprint Training como tutor, como mentor
y fue a dar charlas al dogado de Grandes Ligas. Pero yo te voy a decir algo, hay atletas, empresarios, políticos, que por más pifias que puedan cometer, el cariño del pueblo no se lo quita a nadie, porque tuvieron en escenarios tan importantes que le cambiaron la vida a la gente, porque Sammy Sosa paraba este país. No paraba. Y yo siempre lo he dicho, como estamos aquí en Colorvisión, yo quiero decir algo que Domingo Bermúdez lo sabe. La única persona que ha cambiado la programación de este canal fue Pedro Martínez. Cuando Pedro Martínez pichaba los sábados, que habían 2 programas famosos aquí, que todavía hay uno, cambiaban la programación para poner a Pedro a las 7 de la noche. Porque los anunciantes preparaban sobreimposiciones y menciones solamente para los juegos de Pedro Martínez. Pedro Martínez y Sammy Sosa han sido los únicos atletas dominicanos que han cambiado programaciones de canales establecidos y nacionales en época que no había redes para poder insertar los juegos de ellos, que había que pagarlo aparte con los derechos de Estados Unidos en aquella empresa que era Deporte en la Cumbre, que era lo que manejaban los derechos de Grandes Ligas. Esa es la realidad y Domingo lo sabe, que está ahí viendo el programa. Es interesante, el caso de Sammy de verdad es un caso interesante. Tú sabes que ya hablamos de Sammy, David, Manny, Pedro, y la generación actual. ¿Cómo tú vislumbras los Vladi Jr., los Fernando Tatis, esa generación que quizás la encumbran ellos dos como figura, pero ya, obviamente ya hay otros jugadores dominicanos de renombre de esa generación? ¿Qué diferencia tú ves entre una y otra? Mira, en el caso de Vladimir, se crió con su papá. Yo tengo una foto que te la puedo pasar en el 2004 en Houston, en el Juego de Estrellas. Vladimir al lado mío, como con 4 años, en una foto donde está Manny, Tejada, Vladimir y un camarógrafo, Víctor, que murió a destiempo. No es tan difícil para Vladimir adaptarse a ese escenario, porque él nació con el talento para batear de su papá. Porque vivió ese escenario, porque su papá andaba con él siempre. Y en el caso de Tatis, es igual. Yo recuerdo ver a ese muchacho y a su hermanito con el papá. Hay que decir, que mucha gente no lo recuerda, que Fernando Tatis ha sido uno de los mejores tercera base defensivos que hemos tenido en República Dominicana y tuvo temporada de 30 o más jonrones. Ellos son ahora mismo los que encabezan, como tú dices, las caras. Por ahí está también un José Ramírez, que para mí hoy es el pelotero dominicano más completo. Porque José Ramírez, además de que remolca 100 carreras, se roba 30 bases, sí. te promedia de envasarse 370, 360 y te puede hacer buen trabajo con la defensa, tanto en segunda como en tercera. Quizás él juega en un equipo donde hay pocos periódicos, hay pocas redes, que es Cleveland, que siempre ha sido así, pero José Ramírez es un peloterazo. Cuando vayamos a reconocer y analizar estas estrellas que mañana van a ser leyendas de este momento, como tú bien iniciaste el bloque con Vladimir, con Tatis, hay que meter a José Ramírez. Es una estrella del momento y quizás no sea tan mediático, pero es un tipo que cualquiera quisiera tener. Es un peloterazo. Sí, claro. Y dio agua de bebé en la Serie Mundial con Chicago, la que fue hace casi 10 años ya. Y es importante tenerlo a él bateando arriba en el line-up para el Clásico Mundial de marzo. Muy importante, porque te batea a 2 manos y te crea situaciones con la velocidad. Tú sabes que, hablando del Clásico Mundial, algunos expertos en el béisbol, en el deporte, y algunos fanáticos como yo, decimos que no hay equipo perfecto. Y yo a veces veo que quieren meter un equipo de... Ya el concepto, corrígeme, pero el concepto de cuarto bate como tal no existe, porque ya los line-up ahora, tú tienes un cuarto bate de hace 20 años bateando de primero, o sea... Pero me refiero, quieren hacer un line-up de jonronero. Y tú dices, ok, está muy chulo, mucho nombre, muchas cosas, pero ¿dónde está la química de ese line-up? ¿Cuál es el line-up ideal para los dominicanos ahora en el Clásico Mundial? Mira, el Clásico es muy atractivo y llamativo para el público, pero es un evento complejo. Esa voz que está escuchando el público televidente es que estamos en el Salomé Ureña de Capotillo y ahí están las aulas, ahí atrás. Sí. Estamos en el techado que hizo el presidente Abinader, el primer techado construido en Capotillo en la historia de este barrio. Volviendo al Clásico, estamos en la etapa de entrenamiento, porque es marzo.
el equipo tiene que ser conformado, yo siempre lo he dicho, con el respeto a los gerentes y al manager, con peloteros que se ponen en forma rápido, con peloteros que puedan crear situaciones dentro del juego. El pelotero del clásico, el pelotero de choque, del toque, de velocidad. A mí no me gustan los peloteros de jonrones para ese clásico. Y fíjate que cuando hemos ganado el clásico es con peloteros que no necesariamente son estelares de Grandes Ligas, con peloteros que se ponen en forma rápido y que vienen de jugar el invierno. Fue el caso del 2013. Exactamente, exactamente. Por ejemplo, ahí está José Ramírez, Eli de la Cruz. Son peloteros que te hacen un lío en cualquier momento. Está Tati, que puede batearle contacto, batearle poder, pero que vuela. No podemos dejar a Vladimir, tampoco podemos dejar a Machado, no podemos dejar a Julio Rodríguez, el centrocampista. Pero hay peloteros ahí que hay que tenerlos, porque son peloteros que te cogen un turno en un séptimo inning y te dan un hit porque están acostumbrados a trabajar en escenario. Yo recuerdo a Luis Polonia, que la gente decía, pero ya Polonia solo juega invierno, pero te dio el hit, porque está preparado para enfrentar escenarios difíciles. Porque el equipo dominicano, al ser favorito para ganar, siempre va a jugar con el play lleno. Claro. Y más en Miami, donde jugamos como home club, en escenario complicado, donde hay peloteros que hay que ponerlo porque batean en la chiquita, como se dicen, cuando se pone el momento apremiante. Dijo un pelotero famoso de Grandes Ligas que él prefiere jugar en un play de Estados Unidos con 60,000, 50, y no en el Estadio Cibao con 20,000. ¿Tú sabes por qué? Esa es la realidad. Porque la presión que hay aquí para jugar, además de que la mayoría de esos fanáticos, además de fanáticos, conocen el juego y tienen una adrenalina y son tan apasionados que se meten al terreno. Sí. Y esa es la realidad de nosotros. Tú sabes que hablando del Clásico Mundial, siempre, tanto tú como yo, lo hemos conversado en diferentes medios, y yo soy un abanderado de que República Dominicana debió ser sede del Clásico Mundial, pero no de ahora, de hace varios años. Evidentemente no tenemos la infraestructura que pide las Grandes Ligas, y durante muchos años muchas personalidades han abogado para eso. Ya hay un proyecto, por lo menos en planificación, de, vamos a decir, un nuevo estadio Quisqueya. Pero es un proyecto que incluye no solo el play, sino su alrededor, desde todo lo que está al lado del mismo estadio, en el terreno del estadio, hasta el vecindario del Ensanche La Fe. ¿Cómo tú valoras ese proyecto? Yo lo valoro muy bien, lo he conversado 2 veces con el presidente, antes de ganar y después. Creo que es un proyecto no solo deportivo, sino inmobiliario, que estaría embelleciendo ese sector de la capital que en los 50, cuando se hizo el Quisqueya, era en las afueras, pero hoy es en el centro, porque el Estadio Quisqueya está a 2 esquinas de una de las avenidas principales, que te conecta inclusive con la región del Cibao, que es la John F. Kennedy, pero está a 5 minutos de la Abraham Lincoln, está a 3 minutos de la López de Vega. Hoy el Estadio Quisqueya, el que compre un apartamento por ahí, en una torre, está comprando un apartamento en el centro de la ciudad. Está cerquita de la Máximo Gómez, que es el cuadrante principal de la ciudad capital, el distrito. Yo creo que hace mucho debimos hacerlo, porque nosotros somos el país que más peloteros produce después de los Estados Unidos, y tenemos que tener un play de Grandes Ligas. Ahora, un play de Grandes Ligas con una inversión majestuosa, no. Yo siempre he dicho que tenemos que copiar esos estadios que se han hecho en México, como el de Monterrey, el de Mazatlán, el estadio, por ejemplo, de Culiacán, el estadio de la capital mexicana, donde juegan los Diablos Rojos, que en un momento era el Foro Sol de México. Meter un estadio, siempre lo he dicho, de 30, 35, 40 millones, pero no meterlo en un estadio. Ahora bien, con inversión privada, porque esa promoción inmobiliaria debe ser auspiciada por promotores privados dominicanos y extranjeros, que eso es lo que quiere el presidente de la República, y hoy ya se está gestando en un comité para promover la creación de un nuevo estadio Quisqueya. Yo creo que eso sería un gran hito y legado del presidente, si por lo menos se logra comenzar en su gestión. Sí. Y nosotros ya tenemos que superar eso, Alberto. No puede ser que nosotros, el país, como tú dices, que produce más peloteros fuera de los norteamericanos, que tengamos la fama que tenemos mundial en el béisbol, no podamos ser sede de un evento como el Clásico Mundial. Y no podamos ser sede tampoco de esos juegos que está haciendo las Grandes Ligas fuera de Estados Unidos, que lo está haciendo en México, lo está haciendo en Inglaterra. No puede ser que nosotros no podamos ser sede de eso. Creo que hasta en Puerto Rico están haciendo series también. Sí, y principalmente por la ubicación geográfica muy buena que tiene el país.
porque estamos a 1 hora y 50 de Miami, a media hora de Puerto Rico, que podemos nosotros bien lograr ser un destino excelente para el turismo deportivo. No solo el béisbol, hoy está siendo reparado completamente el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, que déjame decirte, es uno de los centros olímpicos mejor situados de América Latina, sí, porque está en el centro de la ciudad. El mismo centro. Cuando se hizo en el 74, estaba el ensanche Naco, por ejemplo, no era lo que es hoy, porque la mayoría de gente vivía en Gascue, esa gente de esa franja de la sociedad. Hoy el Naco está lleno de edificios que antes eran casas de una planta, y el Centro Olímpico estaba en las afueras, donde estaba situado el viejo aeropuerto General Andrews. Pero hoy el Centro Olímpico está bordeado por las 4 principales avenidas del país. Sí, la verdad que también era hora de que remodelaran el Centro Olímpico. O sea, se está haciendo por los Juegos Centroamericanos, pero yo creo que había que darle valor al Centro Olímpico también. O sea, yo creo que la infraestructura deportiva, quizás macro, si podemos llamarlo así, del país, necesitaba un cariño. Una vez más, el partido, el PRM, anteriormente el PRD, le toca y lo enfrenta con responsabilidad el montaje de magnos eventos en República Dominicana. Vamos a recordar los 12 juegos montados por el doctor Balaguer, pero promovido por un dirigente del PRD, que era Huiche García Saleta. No podemos olvidar la historia. Y creador de la mayoría de canchas de esta zona de la capital, que era la circunscripción 3, que en esa época no era circunscripción 3, sino la parte alta de la ciudad, la parte que se encendía cuando los manifestantes exigían cosas, donde estamos ahora. Año 86, Santiago de los Caballeros, La Barranquita, en el gobierno de tu abuelo, magno evento. 2003, primero Juego Panamericano, gobierno del presidente Mejía. 2026, remozamiento completo del Centro Olímpico. Después del 74 no se había remozado completo, y organizado por el presidente Abinader, que encabeza el Partido Revolucionario Moderno. Es algo loable. Así es. Que es una organización política que ha abrazado el deporte como conducta moral del pueblo. Además de que no me toca a mí, pero lo voy a decir, 2 juegos escolares consecutivos nacionales organizados por el presidente Luis Abinader. Es algo grande, ¿eh? Qué bueno que refrescas la memoria de mucha gente con esa cronología de los hitos deportivos de los gobiernos del PRD-PRM. Y vamos a hablar más adelante de eso, de tu gestión en el INEFI y de lo que el presidente ha hecho en el ámbito deportivo. Pero no quiero, antes de entrar en esa materia, hablar del baloncesto aquí en República Dominicana. El baloncesto, que es el deporte quizás más popular callejero que hay en nuestro país. Primero porque es muy fácil de jugar, en el sentido de que tú no necesitas un bate, un catcher, guante. Aquí hay una pelota y un aro prácticamente para jugar. Pero es un deporte muy seguido también por la población dominicana. ¿Qué tú crees que ha pasado con la liga de baloncesto? Y por ejemplo, ¿cómo quizás, esta es mi percepción, ante la pérdida quizás de audiencia o de influencia de la liga de baloncesto, otros espacios como la Badina han tomado un auge en estos últimos años? Bueno, primero, el distrital que tú te refieres, la Badina, donde tú has sido parte del comité organizador y lo ha presidido últimamente el compañero José Paliza, presidente del PRM y ministro de la presidencia, es el torneo tradicional de la capital, desde el año 74. Pero antes del 74 se jugaba en el Parque Eugenio María de Hostos, cuando no había Palacio de los Deportes. Pero ese torneo, Orlando, del distrito, o la Badina, o el TBS, era el torneo nacional, porque aquí era que venían los mejores de Santiago, los mejores de La Romana, los mejores de La Vega, los mejores de San Francisco. La Badina siempre ha sido un torneo de clubes populares, y todavía en República Dominicana la competencia entre clubes populares despierta mucha pasión, porque los muchachos que juegan en esos clubes, que juegan en el Palacio de los Deportes, son vecinos de los mismos fanáticos. En Santiago, por ejemplo, el CUPES del barrio Los Pepines, el GUG del ensanche Libertad, el Mauricio Valle aquí del ensanche Villa Juana, el Club Rafael Varia del ensanche Villa Consuelo, el San Lázaro del ensanche Jobo Bonito o de Ciudad Nueva. Óyeme, eso tiene una historia impresionante. Entonces, todo eso envuelve
una pasión en las gradas, que todavía se ve. La Liga Nacional ya es una liga más corporativa. Una liga donde los dueños son los principales grupos económicos de República Dominicana. No quiero yo venir a abundar, pero los Ricés son los dueños de los indios. Claro. Los cañeros del grupo Punta Cana, para citar dos. Y es una liga establecida, que también yo lo veo como parte del compromiso social que tienen esos empresarios, por ejemplo, como Manuel Estrella, que hoy es el dueño de los metros. El compromiso social que tienen ellos con Santiago, de tener diversión, entretenimiento y recreación en base de un equipo profesional deportivo que crea empleos y dinamiza la economía. Porque no es solo el deporte, no es solo la bulla, la taquilla, el trago en la grada, no, es más de ahí. La pelota, Mato Berrido, expresidente del Lidón, dijo una vez que el béisbol movía más de 1.000 millones de pesos, hace mucho. ¿Cuánto mueve hoy? La muchacha que vende la cerveza, el que vende la taquilla, el que limpia el play, el que limpia el terreno, el del dogao, el que vende los anuncios, el que narra los juegos, el periodista que tiene esa entrada durante 3 meses. Es un evento que impacta la economía, ¿eh? Por eso el gobierno se mete tanto y siempre se va a meter, porque le conviene también que el béisbol, el baloncesto, sean bálsamos de la sociedad. Así es. En países como el nuestro que siempre hay problemas. Tú sabes que, volviendo a hablar ahora de Alberto Rodríguez, luego de que iniciaste en el cronismo deportivo, te posicionaste, creaste tu propia marca también, AER en los deportes. Programas de radio, de televisión, coberturas, en fin, te volviste un emblema de la narración y el cronismo deportivo en la República Dominicana. Generaste una gran credibilidad. O sea, cuando Alberto habla, la gente dice, él sabe de deporte, yo le creo. ¿Cómo entra Alberto a la política? ¿Cómo se da ese crossover, ese maridaje? No, porque no hubo crossover. No crossover, porque lo mantengo, exacto, sí. Un maridaje entre el Alberto cronista y comunicador y empresario del deporte al Alberto activista político. Tú sabes que yo siempre tuve un sentimiento de social. Inclusive en el programa mío de radio hacíamos un preámbulo, los primeros 10 minutos, donde tocábamos temas de actualidad, abríamos el teléfono y la gente decía, por ahí no hay agua, por allá no hay luz, y nosotros entonces hablábamos, canalizábamos ayuda. Siempre tuve ese sentimiento. Yo fui parte de la juventud, pero muy efímero, del Partido Reformista hace muchos años, como en el 93, 94, saliendo yo del colegio. Tenía también ese sentimiento, pero salí. En el año 2010, 2011, cuando el presidente Mejía iba a competir con el PLD, yo me acerqué a él. Y cuando me acerqué a él, se publicó en la portada de un periódico que yo iba a apoyar al PRD y la candidatura del presidente Mejía, en una foto donde yo aparecí con Hipólito, o con don Hipólito, y con mi amigo de infancia, Wellington Arnaud. Tú fuiste al comando ahí, donde estaba Acento antes. Correcto. Clave Digital. El comando en Alberto Larancuén. Alberto Larancuén, que hoy está RCC Media ahí. Entonces ahí aparecí yo con Hipólito. Hipólito daba una declaración que la voy a conservar, que fue muy fuerte, y por eso la foto mía se vio más, no fue por la foto, sino por lo que dijo el expresidente Mejía. ¿Pero qué fue lo que dijo? Él dijo como que él sí había trabajado siempre en sus empresas, pero habían candidatos que iban a luchar con él que él no sabía lo que hacían. Que lo que sabían que... ese Hipólito. De ahí en adelante quedé yo clavado con la política partidaria, porque ya me gustaba. Después conocí al presidente Abinader, 2014, por ahí, lo apoyamos en el 2016. Recuerdo que ahí conocí a tu papá, o lo conocí personal, porque lo conocía ya por los medios. Y de ahí en adelante, entonces, empezamos a trabajar lo que se llamó y se llama el Movimiento Nacional Deportivo con Luis Abinader. Muy interesante. Tú sabes, Alberto, que quizás no has tenido la oportunidad de hablar en los medios, y a mí me gustaría que tú cuentes tu experiencia de cómo, luego de haber nosotros aquí narrado tu trayectoria en los medios en el área deportiva y tu marca siempre asociada al deporte, esos 2 años de experiencia en el Palacio, ¿qué tal fueron? Grandes. Yo nunca pensé que iba
a caminar los pasillos de la Casa Grande. Diariamente. Tener una oficina en el Palacio Nacional, en la cual tú fuiste muchas veces. Tener acceso a un ministro de la presidencia. Tener acceso al despacho presidencial. Canalizar ayudas sociales a la gente. Trabajar con fundaciones que hacen trabajos nobles. Hacerle entender al ministro de turno que había que ir a la calle a ayudar a la gente. Recibir empresarios que hacían antesala para ver al presidente en mi oficina. Fue una experiencia impresionante. Resolver conflictos con otras instituciones del gobierno. Me voy a ahorrar un cuento yo aquí. Con respeto me lo voy a ahorrar. Resolver conflictos con gremios, con transportistas y conocer las intríngulis de la política. Porque ahí al Palacio Nacional llega todo. Tener que enfrentar todas las manifestaciones populares que se daban cita frente al Palacio de Gobierno. Ya a las 3 de la mañana yo sabía qué gremio, qué organización iba a hacer una protesta frente al Palacio. Fue una experiencia grande. El ámbito militar, tú tenías que tener el contacto con la Guardia Presidencial por el tema del perímetro del Palacio. Se puede hacer un libro. Pero... ¿Tú te imaginabas que tú ibas a decir que ganando el presidente cae en el Palacio? No, yo nunca me imaginé. Inclusive cuando él me lo dijo, yo no lo creía. Porque él me dijo, te vas con nosotros para el Palacio. Y cuando me dan el manual de funciones, veo que viceministro de la presidencia. Para mí fue una gran experiencia, lo cual también puedo contarle a mis hijos que ya están grandes, a mi nieto mañana, de que yo tuve la experiencia de trabajar 2 años y 6 meses en el Palacio Nacional y poder hablar con el presidente casi siempre de noche, de cosas que pasaban, hacerle resumen ejecutivo para que él viera lo que estaba pasando alrededor, fue algo muy agradable, muy agradable. Yo creo que cuando vi tu designación, que lo hablamos, me acuerdo, cuando él te lo comentó, el tener una figura versátil como tú en el Palacio es de mucha valía, sobre todo para un presidente, porque tú manejas diferentes sectores de la sociedad, porque es lo que te digo, tu marca quizás ha estado asociado al deporte, pero tú tienes un arraigo social importante en la sociedad dominicana, fuera del deporte también. Mi papá decía, que en paz descanse, siéntate a beberte un café en un callejón, en un club y en un banquete, y sé tú mismo. Y entonces eso me ha ayudado en la política a no cambiar cuando veo un gran empresario, cuando veo un dirigente político y cuando veo un líder comunitario en un callejón de Capotillo. Ser el mismo. Y eso me ha ayudado. Entraste a INEF, finales del 2022 fue, ¿verdad? Noviembre del 2022. Encontraste una sociedad con la que había una deuda en el ámbito deportivo. Pero en tu caso muy particular, estamos hablando del ámbito deportivo educativo. O sea, es más delicado todavía. Sí. La gente pareciera a veces que no lo ve así. Porque ya es verdad, cuando tú quizás manejas la política deportiva macro, quizás hay más chulería. Pero aquí estamos hablando de formar o los futuros atletas o darle valores de lo que los deportes representan. Porque es muy importante que la gente entienda que el deporte no es solamente un activismo físico. El deporte tiene valores, la disciplina, la formación del carácter, el manejo de los egos, o sea, eso es lo que el deporte principalmente genera en un joven. ¿Qué ha sido esta experiencia para ti? Bueno, yo, Orlando, si yo hubiese sabido que era tan grande y tan bonita, yo le hubiese pedido al presidente desde que ganamos en el 20 que me pusiera aquí. Aquí yo he podido hacer niños felices, profesores felices. Y cada vez que voy a un pueblo, el cariño que me da la gente por lo que hemos sembrado en los pueblos, ya sea con infraestructura, con capacitaciones, con utilería, con montaje de eventos. Sembrar en las escuelas públicas dominicanas ha sido una bendición y el gobierno lo ha sentido, porque el presidente le ha dedicado inclusive programas como la semanal al INEFI. Porque el INEFI, a pesar de lo que la gente no asimila rápido, como tú bien decías, el INEFI combina muchos factores. Combina el deporte en las escuelas públicas y privadas, la infraestructura en las escuelas públicas y privadas,
la capacitación, la organización de eventos. Mira, cuando tú le das un uniforme a un niño con 9 años, 8 años, nuevo, no importa que sea en un barrio o en un ensanche de la capital, en una urbanización de un pueblo. Yo dormía con el uniforme cuando te lo daban, con ese olor a poliéster de Luis Felipe Pérez, una casa de uniforme que estaba frente al Parque Independencia en aquella época. Eso envuelve unas emociones. Cuando tú le haces un techado como este a una directora, por ejemplo, ella se va para su casa mañana retirada y dice que ella dirigió un colegio que tuvo un techado. Eso es algo grande. Yo he tenido 3 años muy bonitos. Claro, como todo en la vida, decía un eslogan de una aseguradora, todo en la vida tiene sus riesgos y de los riesgos hay que ser precavido. La política es un campo minado y la gestión pública lo mismo, pero tú te llevas a lo mejor. ¿Por qué? Porque tú impactas a la gente y cuando tú puedes impactar el país entero desde un escritorio, mañana tú te puedes ir contento y te puedes ir feliz y tranquilo diciendo, yo hice algo por mi país. Yo hice algo por mi partido. Yo hice algo por un presidente que me dio la confianza de cambiarle la cara a una institución y lo hemos logrado. No yo solo, hay mucha gente detrás de mí, incluyendo los 2 ministros de educación que han pasado cuando yo he estado, tanto el profesor Hernández, que yo tuve un trato con él muy, muy directo, como el actual ministro de CAN, que es un viejo amigo conocido de muchos años, fuera de política, y su hermano Atuey. Pero lo que nosotros hemos logrado con los juegos escolares, con la convivencia, con el contacto con los dirigentes de clubes, con el contacto con los profesores de escuela, es algo grandioso, conmovedor y te compromete. Yo cuando me vaya de la posición, cuando Dios lo crea o el presidente, yo me voy a quedar viniendo aquí a Capotillo, a Elías Piña, a San Pedro, a Santiago, a Vallaguana, a Monteplata, donde hemos dejado, donde hemos sembrado muchas cosas importantes para el sistema educativo dominicano. Tú sabes que yo no puedo terminar esta conversación sin hablar un poco de política contigo. Porque la pista está caliente. ¿Cómo tú ves al PRM de cara al 2028? El PRM tiene un reto grande, que es mantenerse unido. Yo entiendo que si hay una persona que va a ser clave en eso, va a ser el presidente, que ha sido su baluarte, la unidad. Aparentemente él va a tomar las directrices del partido. Creo que ha sido la mejor decisión. Y todos los que están caminando con precandidaturas claras, con miras al 28, son personas de mucha valía. Son personas que han entregado su vida al servicio público, al servicio político. Algunos de ellos viniendo de éxito del trabajo privado, como el caso del director de aduana, con un bufete de abogados reconocido, Eduardo San Lobatón, David Collado, por ejemplo, que tiene años desde muchachito emprendiendo negocios y ha dedicado su vida a la política, fue diputado, fue alcalde, ahora ministro de Turismo, candidato. Carolina Mejía, por ejemplo, tiene sus empresas de su familia, se ha dedicado a un sacerdocio que es la política y ha sido una buena alcalde. Wellington Nualno, por ejemplo, que yo recuerdo que en su casa a las 7 de la mañana habían ya 50 gente, porque vivía cerquita de mi casa. Ha respirado la política toda la vida, buen director de INAPA, buen diputado. Guido Gómez Mazara, por ejemplo, su vida entera en la política, caminando en caminos difíciles, recibiendo de todo. Un buen director de Indotel, ha puesto Indotel en la agenda. Desde tu papá no se veía eso. El Indotel, que fue el que lo formó, es un precandidato con un discurso muy bueno, que le llega a la barriada. Nosotros tenemos los mejores candidatos del país. Ya, mi última pregunta, que la productora me está haciendo más señas que una me aquí. ¿Qué tan arriesgado ha sido para ti incursionar en la política? Ha sido arriesgado, mucho, mucho. Desde que tú te metes en el ambiente político, tú estás bajo el escrutinio popular, es lo primero. Estás bajo la supervisión mediática, es lo segundo. Porque el político, y más con un decreto, maneja intereses. Y cuando tú llegas a la política ya con una cara reconocida, es peor todavía. Pero sigo creyendo que a pesar de que ha sido arriesgado,
y seguirá siendo, ha valido la pena. Porque mañana yo puedo decir que le dejé algo a mi país y eso no tiene precio. Y estamos preparados porque el político lo principal que tiene que ser es resiliente y tener una piel dura y entender que eso es parte de la asignatura de la parte política. Y el que no lo entiende, pues entonces tiene que buscar otra cosa. Hermano, muchas gracias, Gracias por a ti. esta conversación. Que nos quedaron muchos temas, pero tenemos que hacer una parte 2 desde otro techado o otra obra interesante que tú has hecho en tu gestión y continuar conversando de todos estos temas que nos gustan a los dos, deporte, política, y seguir hablando de la importancia de que este gobierno le ha dado prioridad al deporte, de que había una deuda acumulada y de alguna manera se está resarciendo. Y felicitarte a ti, Orlando, por seguir el legado del doctor Jorge Mera, del doctor Jorge Blanco, de doña Cela Mera de Jorge, de tu madre, en los medios y en otro trabajo que tú estás haciendo que están llegando a la población. Y yo entiendo que tu carrera política apenas comienza y ya puedes decirle a tus hijos que están naciendo ahora que tú representaste el distrito en una curul y que tiene proyectos y vienen más cosas. Así mismo es. Y te agradezco a ti siempre por habernos apoyado, apoyarnos en nuestras iniciativas políticas y de comunicación. Y seguiremos defendiendo aquí este gobierno, seguiremos defendiendo la obra del presidente Abinader, la de funcionarios serios como tú, que por eso hice esa última pregunta al final, porque a veces la gente solamente ve la parte bonita, pero esto tiene un nivel de riesgo muy grande. Y cuando gente como tú, y por eso insistí en contar tu trayectoria, en contar tu éxito empresarial, tu éxito en el ámbito de los medios, porque es lo que tú decías de Carlos Bonilla. Tu necesidad no tienes de estar haciendo política desde el punto de vista económico, tú lo estás haciendo porque tienes un interés social y tienes un interés por la República Dominicana, y eso hay que enseñarlo y decirlo. Así que, Alberto, gracias de verdad por recibirnos en este techado que está espectacular, con todas las condiciones del lugar, lo han visto en este episodio del podcast. Gracias a la directora del recinto que nos recibe aquí también en la Escuela Salomé Ureña del Capotillo, y que sigamos impulsando este tipo de iniciativas en todo el país, en todas las escuelas, que los niños dominicanos puedan tener acceso al deporte como lo están teniendo tu gestión. Muchas gracias, Alberto. Gracias a ti, Orlando. A ustedes será hasta el próximo domingo en Líderes.